dieta, lo único nomás que tiene que tener como ya. No queremos llegar así, ¿verdad? Ya los otros necesitan así. Para sacarlo de la casa tenía que sacarlo por la ventana y rompiendo la ventana. Cuando estaba los importantes son la balanceada. Lípidos, grupo de biomoléculas heterogéneas. Esa es la parte central. Son diferentes formas de indicar que hay un lípido, ¿no? Y esta base pues, de carbono, hidrógeno, oxígeno, y algunos presentan fósforo, azufre, nitrógeno. Insoluble en agua, eso es lo común entre todos ellos. Es insoluble en agua. Solubles en solventes orgánicos. Hay una frase que dice lo común funciona lo común. Entonces, estos solventes orgánicos es común, por decir así, a los lípidos. ¿Okay? ¿Y para qué nos sirve el lípido en función de reserva energética? Ustedes, ya en sus cursos posteriores de nutrición, van a indicar que 1 gramo de lípidos genera 9 kilocalorías. Carbohidratos 4 y proteínas 4. De proteínas y carbohidratos genera 4, genera 9 kilocalorías. Está presente en la membrana, en todas nuestras células. Ahí tenemos ahí colesterol, fosfolípidos, que son. Cuando uno habla de un animalito, el pollo, sobre todo vemos que los tejidos están repartidos, los tejidos están repartidos en diferentes partes y les sirve de aislante y protectores. Aparte que usamos los lípidos como lubricantes, a veces no podemos abrir bien la puerta y bueno, otros lípidos, ¿no? Cuando ya nos comenzamos a diferenciar entre uno y otro, que son las hormonas sexuales. ¿Cuáles son los lípidos en nuestro cuerpo? Triglicéridos. De todos ellos, el aceite, ¿dónde se encuentra? El aceite está aquí. Ahí está el aceite. Consumimos colesterol, triglicéridos, lípidos, vitaminas insolubles. Los que están consumiendo vitaminas se van a absorber junto con los lípidos. Se van a absorber junto con los lípidos. Clasificación. Los que son saponificables y los que no son saponificables. Decir saponificable que va a formar jabón. Decir saponificable que va a formar jabón. Ustedes hicieron la práctica el año pasado, acerca de la formación del jabón. El laboratorio después lo dejaron oliendo a jabón. ¿Y qué es una saponificación? Es adicionar una soda con un enlace, una sal, palmitato de sodio, por decirlo así, ¿no? Una sal, ¿no? Es un jabón. Bien, entonces los saponificables pueden ser simples y complejos. Tenemos ahí los ácidos grasos, acinogliceroles, y en algunos casos acá también están presentes los ácidos grasos. Perdón, los alcoholes grasos. Aquí puede estar también los alcoholes grasos. Después lípidos complejos, los fosfolípidos, representando los fosfolípidos, los fosfolípidos y las ceras. ¿Recuerdan ustedes sobre alguna cera? Sí, bueno. La cera de las manzanas. Las abejitas hacen su panal a base de cera. A nivel de farmacia, cosas así, los cosméticos son más a base de terpenos. Los lípidos saponificables también son a base de terpenos. Ustedes verán que los frutos cítricos como el limón, la naranja, si uno aprieta por la cascarita, bota un líquido, ¿verdad? Un aceite, esos son terpenos. Después o dan aroma o dan olor, ¿no? Bueno, mucho mismo, ¿verdad?
por ejemplo, lo mismo. Aunque tenemos los esteroides, que llamamos el colesterol, los hormonas sexuales, los icosanoides, el neurus. Aquí, saponificables o saponificables. Ácidos grasos. Y esto tiene ácidos saturados y insaturados. ¿Cómo decimos que un ácido graso es saturado? Cuando no hay dobles enlaces, pues existe un enlace, ¿verdad? Todos los enlaces son químicos. Estos son saturados. Los triglicéridos son grasas. La grasa de ovejas, la manteca, el cerdo, el chancho, el aceite. Entonces, ¿qué se diferencia de manteca de los aceites? Que la manteca son sólidos y los aceites son líquidos. Acá tenemos los terpenos. Todos los esteroides forman parte de las sales lineares, los hormonas sexuales, ¿no? Y también tenemos los esteroides. Entonces, insaponificables no forman jabón. Saponificables sí forman jabón. Entonces, tenemos ahí los ácidos grasos. En nuestro cuerpo tenemos un ácido graso de 4 y 24 carbonos. Entre 14 carbonos se conoce como milístico y algunos tienen un nombre propio: el ácido paramítico, el ciánico, el maleico, los subíndices significan el número de carbonos. El número de carbonos. Y aquí cuando presentamos un triangulito, indican la posición del doble enlace. El ácido linoleico tiene 18 carbonos, dos dobles enlaces en la posición 9 y posición 12. Acá quiere decir que 9 con 10 y 12 con 13. Linolénico, 18 carbonos, 3 dobles enlaces en la posición 9, 12. Y casi siempre van de 3 más 3, 3 más 3, 3 más 3 más 3. Acá lo mismo, inclusive su punto de fusión, acá su fórmula general, su nombre común y nombre químico, hexanol. Hexa significa 6, ¿verdad? 6 carbonos. 6 carbonos. Como es un ácido, termina en oro, todo termina en oro. Acá queremos decir 16. Hexadecanol. Es como decir 6 más 10, ¿verdad? Octa, 8 más 10. Octadecanol, 8 más 10. 8 más 10. Y el caso de los 20, eicos significa 20. Eicos significa 20. Entonces, significa 22. Aquí dice pentaenoico, va a decir que tiene 5 dobles enlaces. Penta, 5 dobles enlaces. El término enoico, ¿no? Significa dobles enlaces. ¿Cuántos? Acá dice trienoico, 3 dobles enlaces. Acá lo mismo. Se fórmula general. Aquí está como si fuese una sal, porque acá no está el hidrógeno, ¿no? Es como si tuviera que hacer sacar sodio o potasio. Acá miramos como una sal. Acá miramos como una sal. Ok, después voy a decir de los omega 3, los omega 6. Entonces, acá para decir que es omega 6, ¿no? Si yo les digo cómo se nombra este ácido, les digo carbono 1, acá hay 7, sería 8, 9, 10, ¿verdad? Pero para nombrar tipo omega, ya no nombramos 1, acá hay 4 y 1, tengo contado los carbonos, ¿ah? 4 carbonos y 1 son 5, 6. Entonces, en el carbono 6 hay un doble enlace. En el carbono 6 hay un doble enlace. Acá dice omega 3. Carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 hay un doble enlace. Entonces, para hablar de los dobles estamos nombrando de la parte del grupo metilo, ¿verdad? Estamos nombrando la parte número metilo. ¿Y dónde se encuentra el primer doble enlace? ¿Dónde se encuentra el primer doble enlace? Entonces acá dice omega 6. Veamos
4 carbonos, más 1 son 5, 6 carbonos. 6 carbonos omegas. Entonces ahí es como se llaman los omegas. Decíamos también entre los simples se encuentran los ácidos que forman los alcoholes. Y presentan diferentes longitudes con el número de carbonos. Tenemos el glicerol que tiene 3 carbonos. ¿Por qué se llama alcoholes grasos? Porque están presentes en la grasa. Por ejemplo, los triglicéridos, la base principal es el glicerol. Otro alcohol es la glucosina, el alcohol cetílico, el inositol, es como decir el hexágono con sus 6 grupos OH, el hexágono, ese es el inositol. La colina, la marina. En la serie, ¿qué lo hemos visto? Un aminoácido, ¿verdad? Aminoácido. Bueno, acá tenemos los ácidos grasos, esta parte de acá. El glicerol, 3 carbonos, con sus 3 grupos OH, y el ácido para formar el éster. El ácido para formar, entonces acá tenemos 3 grupos R, la mismo, glicerol, tiene forma sencilla, ¿no? Porque los R, vale decir, todos son iguales. Acá hay forma mixta, pero son diferentes R. Diferentes R. A veces, en vez de decir triglicérido, vamos a decir triacilglicerol, como está acá, o vamos a decir triglicérido de Frey. A veces decimos triglicérido de Frey. Si a este de acá le adicionamos el hidróxido de sodio, le vamos a formar el carbón. ¿Y el carbón cómo se formaría? El sodio aquí. Aquí va a estar el carbón. En vez del hidrógeno, va a formar el sodio, potasio. Ustedes recuerdan que si hicieron con sodio y potasio, uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos. Para formar el carbón. Ok, los complejos, decíamos fosfolípidos, glucolípidos y conjugados. Los conjugados, cuando hay lípidos, nosotros podemos más lípidos y proteínas. Lípidos, ¿qué nos recuerda cuando decimos acá? Carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Entonces, los glicerol, glucina, glucolípidos, cerebrócidos, amilócidos, carbócidos. Y acá, esta es la glucosina. La glucosina, por acá, tiene un OH con un ácido graso, forma la ceramida. Esta ceramida, con un carbohidrato más, forma los cerebrócidos. Si dice cerebrócido, ¿dónde se encontrará? En el cerebro. Los gangliósidos se parecen a estos, sino que presentan más grupos de carbohidratos. Presentan más grupos de carbohidratos. Los que están moraditos son los carbohidratos. Ok, veamos un fosfolípido. Fosfolípido, es como decir, aquí, el glicerol se llama fosfolípido porque hay un grupo fosfato. Y acá tenemos dos ácidos grasos que conforman un enlace éster. Dos ácidos grasos que conforman un enlace éster. Entonces, decíamos que el glicerol es un alcohol graso porque está presente en las estructuras de los lípidos. Entonces decimos que es un alcohol graso. O sea, por sí solo el glicerol no es un lípido. Pero como forma parte de las estructuras, entonces decimos que es un alcohol graso. ¿Y qué tiene de característico este fosfolípido? Ustedes dicen que esta parte de acá tiene una afinidad por el agua. No, esta parte de acá está cargada. Entonces, algo parecido también ocurre con los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos tenemos la cadena hidrocarbonada y por acá supongamos que no esté formando un enlace. El coche, que yo le decía el coche, parecía ácido orgánico. Entonces, si tuviéramos el ácido orgánico también decimos que tiene esta característica, tiene una cabeza polar y bolas no polares. Eso se conoce como sustancias anfipáticas. Tiene una cabeza polar y una cabeza, unas bolas no polares, sustancias anfipáticas. Le dije ¿no? que un examen acerca de esa palabrita y la máquina de anfipática. Entonces me corrigieron, ¿no?
Fosfura luz antipática, sí, debe decir antipática. A veces no sin querer esa segunda no hace la corrección de lo mismo. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Dependiendo con quién se junte el grupo fosfato, con quién se junte el grupo fosfato, va a haber diferentes fosfolípidos. Entonces, si se junta con la serina, pues también serina. Si se junta con la colina, pues también colina, con la noramina. Entonces, dependiendo con quién se junta. Pues el grupo fosfato y acá el grupo R en la lámina anterior. El grupo R por acá. Entonces, dependiendo con quién se junte, cómo se forma el enlace, entonces tenemos diferentes tipos de fosfolípidos. Acá tenemos el filocina. Acá presenta el grupo alcohol. Si acá presenta el grupo alcohol, entonces puede formar un S. Y acá la ceramida. Es la filocina y un ácido graso, la ceramida. Entonces por acá se junta un ácido graso. El cerebrosis. Por este lado de acá, el OH, por el OH se ha juntado con un carbohidrato, cerebrosa. Y el finomicina tenemos acá, bueno, finomielina, el ácido graso, y acá un carbohidrato. De esa manera se forma otro compuesto. Aquí. Acá como curiosos, ¿no? Está a base, ¿no?, de carbohidratos. Hay un uso de cerebrosis cuando unido a un carbohidrato por este lado de acá. A nivel de membrana celular existen estos compuestos que están aquí. Los lípidos insaponificables, tenemos los terpenos, ¿no? Muchas veces como están presentes en las plantas, como el momento en las frutas cítricas. Entonces cuando uno percibe ese aroma, se refiere a eso, ¿no? Es un terpeno. Esteroides, colesterol, cortisol, hormonas sexuales, las sales lineares, ¿no? Pues a partir del colesterol se generan todos estos. El colesterol genera cortisol, las hormonas sexuales. Entonces podríamos decir que el colesterol es malo de por sí, ¿no? Eso depende de la concentración que esté presente en el organismo, ¿no? Retinoles, carotenoides, esta parte de acá de pigmentos, para usted va a hacer todo un curso, ¿no?, de pigmentos. Ustedes que ven cierta fruta de cierto color van a decir aquí tiene tales pigmentos, tiene tales características, simplemente por el color. Los tocoferoles, si la vitamina K, la vitamina D, los tocoferoles. Ok, entonces acá tenemos el colesterol, ¿no? ¿Y cómo le dijeron que se llamaba esta parte de acá? Esta parte de ciclos. El ciclo del grano, peptido, tiene el nombre, el chapa y la apodo. El ciclo del grano, peptido, bueno, a partir de eso se forma el colesterol que tiene 27 carbonos y aparte de este, ¿no?, genera las hormonas sexuales, tenemos testosterona. Entonces, estos dos, como dice acá, son solubles en agua. Son solubles en agua porque se clasifica como lípidos. Acá, pues hemos visto que los lípidos, ¿no?, se clasifican si son saponificables o no saponificables, si son simples o complejos, y acá una serie de ejemplos. Esta parte de acá también estoy hablando de un mejor detalle, que ya se puso posteriores a la expresión, de la manera de decir los alimentos, ¿qué parte del lípido contiene? Entonces acá indica, aunque no está muy claro lo que es oscuro, ¿verdad? Omega 6, omega 3, monoinsaturados y saturados. Entre estos dos casi no hay mucha diferencia en nuestra vista. Entonces, esto se lo va a ver mejor. Pero lo que es monoinsaturados está en la parte de más que lo que más observamos. Entonces, ¿cuál presenta mayor cantidad de monos
saturados, perdón, insaturados, monoinsaturados. Hidrolío, la otra que estamos un poquito acá tenemos esta parte lo va a poner mejor uso posterior. Digestión y absorción y transporte de los líquidos. Consumimos los alimentos, nos tiran la boca, lo masticamos, lo pasamos al estómago, pero de ahí en la lengua tenemos una lipasa. Tenemos una lipasa lingual. En el estómago tenemos una lipasa gástrica. En el intestino tenemos una lipasa pancreática. ¿Qué hace la lipasa? Hidrolizar los triglicéridos. Hidrolizar los triglicéridos. Bien, entonces, acá, pero ¿qué características tienen los lípidos con el agua? Son miscibles, agua con los líquidos. En aceite tenemos una profunda, y para juntarlo necesitamos formar una emulsión. Una emulsión. En casa hacemos una emulsión, la mayonesa. ¿De qué está hecha la mayonesa? De aceite. Aceite, limón, huevo. Aceite, limón y huevo, ¿verdad? El huevo tiene un fosfolípido. El fosfolípido es el agente emulsificante. El fosfolípido es como tupa camargo. Por un lado agarra el agua, por otro lado agarra el líquido. Eso es lo que hace el fosfolípido, ¿no? Y se emulsifica. Y lo vemos como si fuese solo. Entonces, eso necesitamos hacer, ¿no? Que se forma una emulsión primeramente, ¿no? Y en nuestro estómago pues, hay movimientos, ¿no? En el intestino también hay movimientos, hace posible la emulsión, ¿no? Pero necesitamos de las sales biliares, que la produce el hígado, Entonces, sales biliares, hay una vesícula biliar que representa el intestino, y ahí va a depositar las sales biliares, en el duodeno. Desde ahí empieza ya lo que es la digestión de los líquidos, ¿no? La digestión de los líquidos. Entonces, hacemos la digestión de los líquidos y a nivel del líquido comienza a absorberse. Y parte de los líquidos que el organismo no lo requiere lo elimina. También se reabsorbe las sales biliares, que nuevamente retorna al hígado, y otra parte de sales biliares son eliminadas. Entonces, digestión de los líquidos, en la boca tenemos la lipasa lingual. Aparte tenemos la lipasa gástrica, la lipasa intestinal, otras lipasas, fosfolipasa, controlorasa. Le decía la vez pasada que en la industria, por ejemplo, lo que es para detergentes, los detergentes ya tienen lipasa con el fin de hidrolizar los líquidos. Tienen proteínas con el fin de hidrolizar los líquidos. Entonces, como es nuestra ropa y de esa manera se limpia. Y entonces acá tenemos una serie de lipasas. Entonces la lipasa lingual. La lipasa lingual va a hidrolizar los triglicéridos, pero solamente en la posición de va a dejar libre este ácido graso. Deja libre este ácido graso. Y quedando estos dos ácidos grasos, y se conoce como el 1,2-diacilglicérico. El 1,2-diacilglicérico y el ácido graso que queda libre se deja. Entonces, la lipasa lingual solamente hidroliza a nivel del carbono 3, pero ¿qué calidad de los ácidos grasos? De cadena corta. Entonces le decía que para la digestión de los líquidos necesitamos que se forme la emulsificación. Luego de ello llega la digestión, el rompimiento de los líquidos y finalmente la solinización principal con el fin de que ocurra la asimilación, la absorción. La emulsificación es la dispersión de líquidos. Una gotita de grasa se convierte en pequeña gotita de grasa. Pues bueno, vamos a hacer una práctica de este tipo. Vamos a hacer la lipasa. Una lipasa con un aceite, ustedes van a tener ese aceite. Y después, ¿cómo nos damos cuenta que la reacción se llevó a cabo? Entonces, yo tengo un triglicérido, coloco mi enzima, ¿cómo me doy cuenta que la reacción se llevó a cabo? ¿Qué se gana?
ácido graso libre. Si hay ácido graso libre, ¿qué va a ocurrir con el pH? Va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Lo podría titular, tengo ácido graso, lo podría titular con hidróxido de sodio. Sí. Entonces, lo vamos a titular los ácidos grasos producidos por la acción de la lipasa sobre el sustrato. Y el calor también es importante, ¿no? Para la calificación y la formulación. Entonces acá estamos en digestión, está rompiendo, ¿no? No vemos enlaces éster, ¿no? Entonces está dejando en libertad ácidos grasos. Está dejando en libertad ácidos grasos. Y esto se forman las micelas. Las micelas son este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras. Por ejemplo, esta parte azul, digamos, está orientada donde está el agua, que es hidrofílico. Y esta carnita de acá se está escondiendo del agua, lo que es hidrofóbico. Porque esa forma se conoce como micelas, forma de orientación, y a partir de acá ya empieza a absorberse. A partir de ahí empieza a absorberse. Okay. Dice, el 30% de los triglicéridos de la dieta son ingeridos en el curso de la primera hora, por razón de la lipasa lingual y gástrica. Lipasa lingual, pero la lipasa lingual de tiempo no estamos masticando, segundo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes qué tan potente era la alfa-amilasa? Bueno, yo en mi grupo hice lo siguiente, ¿no? Con la saliva que quedaba en el beaker, con la saliva que quedaba en el beaker, ¿en la saliva qué cosa había ahí? Sustrato, ¿qué había ahí? La enzima, ¿verdad? La enzima, la alfa-amilasa. Y aparte, el almidón, ¿no? Yo le eché Lugol. Cuando el almidón le eché Lugol, ¿qué pasa? Se pinta de azul oscuro, ¿verdad? Entonces, por un lado tenía el almidón pintado con azul oscuro, por otro lado tenía la alfa-amilasa. Y eché una gotita o varias gotitas a la solución de la saliva. Entonces, se pintó y rápidamente se decoloró. ¿Qué significa eso? Está hidrolizando, ¿no? Está hidrolizando el almidón, ¿no? Está hidrolizando el almidón. Después le eché todo, claro, demoró en hidrolizarse, porque allí lo estaba haciendo sin temperatura, sin condiciones bajas, ¿no? Estaba haciendo en el aire, lo que llamamos estabilidad. Bien, entonces algo ocurre también con la lipasa lingual, ¿no? Hay poco tiempo, ¿no? De los sustratos ahí en nuestra boca para que ocurra una digestión de los líquidos, ¿no? Y después tenemos la lipasa gástrica, ¿okay? Pero ambos son de cadena corta, ambos son de cadena corta, o mediana, sobre todo la gástrica. Estas enzimas son activas después de la digestión, muchas veces la acción amortiguadora de las proteínas de la miel. Entonces, cuando llegan los líquidos en nuestro estómago, y se están sintetizando en la lipasa. Ahora, ¿por qué es importante en el neonato? El neonato solamente consume leche nada más. Entonces, allí en su familita, en su estómago, tiene que tener esta lipasa. ¿No? Ahora, cuando un neonato nace a término, muchas veces no está completo en cuanto a la cantidad de enzimas que pueda producir. Tiene que estar en incubadoras para que se genere esa fuerza en cuanto a lo que es enzima para él. Que se esté dando esa sustancia más rápida similar. Entonces, esto no se puede en el neonato, porque se encuentra principal en la leche, y la leche tiene gran parte de líquidos, ¿no? En una pregunta del examen creo que le preguntaba acerca de qué cosa es la leche, ¿no? ¿Es una solución o es una emulsión? Okay. ¿Qué hace la lipasa gástrica? Bonito. Sus sustratos son los triglicéridos. Estos son los triglicéridos. Y acá tenemos la lipasa. Y va a hidrolizar. La hidrolizar se hidroliza en la posición 3. Solamente hidroliza en la posición 3. Va a decir, rompe este enlace que es, ¿no? Rompe este enlace que es. Aunque acá en la gráfica azul lo está rompiendo en la parte primera.
vale decir que la lipasa gástrica va a romper el enlace de extremo, o bien este acá o bien este otro. Si uno más está acostumbrado a 1, 2 y 3, pero también puede ser en los extremos. Okay. Entonces, si rompo en la posición 3 nada más, pues me está quedando estos dos ácidos grasos adheridos al micelio. Por eso tenemos el 1, 2 días sin micelio. El 1, 2 días sin micelio y ácido graso. Bien, entonces este es el caso de los lípidos, ¿verdad? Tienen una base de mesh, en la mesh tenemos lípidos, entonces ellos tienen que tener esas enzimas para digerir estos lípidos. Ok, ¿qué pasa a nivel del intestino? No sé, la glucosa pancreática, la sintetiza de páncreas exocrino, su sustrato glucoside, ese brazo de cadena larga. ¿Dónde rompe? Rompe carbono 1 y carbono 3. Si rompe carbono 1 y carbono 3, entonces está dejando un ácido graso dentro del glicerol. Eso se conoce como 2 monoacilglicerol. 2 porque en la acilglicerol está en el carbono 2. ¿No? En la acilglicerol está en el carbono 2 y 2 ácidos grasos. Y esta lipasa requiere de una polipasa, es como decir, un cofactor que le ayuda, ¿no?, a realizar hidrólisis. ¿No? También requiere fosfolípido, fosfolipasa, la sal biliar. Entonces, la sal biliar es muy importante en la digestión de los lípidos. Ustedes quizás habrán visto en sus familiares que alguna persona no ha terminado cosas de la vesícula biliar por algún problema que haya tenido. Entonces, si le retiran la vesícula biliar, ¿cómo digieren las lípidos? Deben tener un fármaco que contenga la lipasa, ¿no?, o que tenga las sales biliares, ¿no?, de esa manera, ¿no? Entonces, lo que le falta le da vía fármaco. La glucosa pancreática, mira, aquí está una interfaz de líquido y agua. El líquido, acá el agua, acá los líquidos, acá la panza, y aquí están los diésel-gliceroles. Aquí están los están las sales biliares, todos ellos se conjugan para que la lipasa pueda hidrolizar aquí a los triglicéridos. Acá los triglicéridos están aquí. Aquí están los triglicéridos. Y aquí está la lipasa. Entonces, de esa manera va a hidrolizar. Entonces, la glucosa pancreática, este es el glicerol, no se aprecia el glicerol. Por acá tenemos un ácido graso, para acá otro ácido graso y por acá otro ácido graso. Este es el glicerol, trechanita el glicerol. Entonces, la glucosa pancreática hidroliza posición 1 y posición 3. Dejamos la posición 2 el ácido graso. Después tenemos otras fosfolipasas. Fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2 hidroliza los ácidos grasos y el carbono 2. Y hay otra fosfolipasa, fosfolipasa A1. Hidroliza el enlace diéster de triglicéridos y el carbono 1. Fosfolipasa C y el carbono 3, por ejemplo. Y fosfolipasa D. Hidroliza la fosfolipasa D. El enlace éster entre el ácido graso y un ácido fosfórico. El ácido fosfórico. Claro, fosfolipasa A1, fosfolipasa C, fosfolipasa A2. ¿Cómo se llaman los enlaces? El enlace este. Claro, la fosfolipasa C, el enlace está formado el alcohol, parte del glicerol y un ácido inorgánico, el ácido fosfórico. Un ácido orgánico, el ácido fosfórico. Entonces tiene nombrecito los tipos de fosfolipasa. ¿Dónde ocurre la digestión? ¿No? A1, A2, posición 2, y como dice posición 3, dice fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Fosfolipasa A2, ¿no? Entonces, está rompiendo en el carbono 2. En el carbono 2.
tenemos el glicerol, tenemos el ácido graso, y ahora sale el ácido graso. Se le pone, él tiene que reponer acá en la fracción de agua tiene que reponer, agua también. Es un proceso de hidrólisis. Lo que pasa es un tipo de hidrólisis. Entonces, se pone agua, se le genera el ácido graso y el OH para que emita el alcohol. Para que se forme un éter, necesitamos un alcohol y un ácido graso. O un ácido, también puede ser con ácido fosfórico. Okay. Pero necesitamos también otros enzimas, colesteroles de grasa. El receptor no es identificado, entonces tenemos el colesterol y aquí tenemos el ácido graso. Entonces, la enzima colesteroles de grasa lo que hace es romper el enlace este en el carbono 3. Romper el enlace este en el carbono 3, dejando en libertad el colesterol y el ácido graso. El colesterol y el ácido graso. Las sales biliares favorecen la enzima. Siempre que trate las sales biliares. Okay. Entonces, como que ya se han roto los diferentes tipos de lípidos, ¿no? Está listo para hacer absorbido. Para que sean absorbidos tiene que estar en su forma más simple. Pero sean absorbidos tiene que estar en su forma más simple. Y yo he podido ver esa etapa de captación de la glucosa. Y luego de ello cabe una resíntesis de los lípidos. Entonces, cuando se absorbe, dentro del acero tienen que armarse nuevamente los lípidos. Y al armarse va a formar un compuesto que se llama el kilomicrón, que es un tipo de lipoproteína. Luego ya se va a enviar esos lípidos vía la linfa a través del sistema sanguíneo, todos los nutrientes a todo el organismo. Nosotros decimos que los lípidos y los aceites no son visibles, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia tiene el organismo para transportar lípidos? Mediante el lipoproteína. Bien, entonces, residuos de los triglicéridos. Entonces, acá tenemos los intestinos, por decir. Ya se han redoblado los triglicéridos de forma más simple, está ingresando el glicerol, están ingresando los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos muchas veces están acompañados con acetilcoenzima. Entonces, y después se van a rearmar los triglicéridos, van a aumentar los lípidos, el colesterol, y todo ello va a formar los kilomicrón. Todos ellos van a formar los kilomicrón. El glicerol sobrante, por decir, va hacia la vena corta, ¿no? Para hacer llevar la sangre. Entonces hay rearmado nuevamente fosfolípido, colesterol, ¿no? Los triglicéridos, ¿no? Para formar los kilomicrón. Necesitamos para la resíntesis otros enzimas, aciltransferasas. Si digo aciltransferasas, ¿de qué tipo de enzimas será? Absorción, liasas. ¿Cuál es? Transferasa. La palabra es un tipo de. Entonces, yo voy a referir el colesterol libre. El colesterol libre tiene pues el grupo OH, ¿no? El grupo alcohol libre, ¿no? Y acá está ese tipo de enzima A, está el ácido graso ligado a la coenzima A. Entonces es como si ácido graso unido a la coenzima A. Algo así como eso, ¿no? Ácido graso unido a la coenzima A. Entonces, este ácido graso va a ser transferido al colesterol. Acá tenemos colesterol esterificado y la coenzima A. En el caso de que se requiera formar un triglicérido, tengo el glicerol con dos ácidos grasos y falta un ácido graso, pero acá tenemos el triacilglicérido. De esa manera se forma el triacilglicérido.
con respecto al colesterol ingresa al enterocito y forma parte de los kilómetros. Forma parte de los kilómetros, va a la linfa, luego va a la sangre y se reparte a los diferentes tejidos. El colesterol que no nos sirve, envía las heces. Bueno, acá también tienen tanta algo más, ¿verdad? O sea, hay un transportador acá, va a tener un círculo aquí, hay un transportador para que haga esa linfa. Bueno, el kilomitrón tiene un componente muy importante, angioproteína B. Angioproteína B. B48. Es una forma para que pueda ser identificado, para decirlo así. En nuestro organismo muchas veces trabajamos con señales. Si todos los productos de la reciente química, especialmente los triglicéridos, serán ensamblados a una angioproteína B48 para formar el kilomitrón, que serán excretados posteriormente a la linfa. Entonces, acá tenemos ácidos ceroides, ácidos grasos, pasan al pedacito y aquí se reaga. Cuando se saca el kilomitrón, se reagan los triglicéridos, se reagan los fosfolípidos, el colesterol también ingresado va a formar parte del kilomitrón. Un kilomitrón está formado por fosfolípidos, proteínas, colesterol y ácido graso. El colesterol y los triglicéridos están en la parte interna. Están en la parte interna, como que están reuniendo la fase acuosa. La parte externa necesita la fase acuosa. Y la parte externa de acá tiene afinidad con la fase acuosa, como tenemos los fosfolípidos. Aquí en esta estructura también le falta el colesterol libre. Aquí también le falta el colesterol libre, lo vamos a ver en otra lámina. Pues el colesterol libre está en la fase externa, como está mirando al agua. Y los que reúnen del agua están en la parte interna, los triglicéridos y este del colesterol. Todos ellos se reúnen del agua, pues están en la parte interna. Los kilomitrones, gran parte está formado por los triglicéridos. Gran parte está formado por los triglicéridos. Bien, cuando una persona le sacan sangre y no se ayuda, ustedes han visto el color del suelo, ¿verdad? Transparente, amarillento, ¿verdad? Amarillento, ¿verdad? Okay. Pero ¿qué ocurre si la persona no se ayuda? Ese suelo está más opalescente, medio lechoso. Esta parte lechosa es por los lípidos, los kilomitrones. Entonces, formación del kilomitrón. Decíamos pues que el kilomitrón necesita el ApoB48, esta parte de aquí. El ApoB48. Una apoproteína. Si dice apoproteína, está formado de proteínas, un tipo de proteína. ¿Qué tan grande es? Ocupa casi todo el largo del kilomitrón. Pero también necesitan de otras apoproteínas. El kilomitrón naciente posee el B48. Lo requiere APO1, APO2, APO4. Y carece de APO6 y APOE. Estas APO6 y APOE lo va a proporcionar las HDE. Lo va a proporcionar las HDE. Y vamos a ver otra lámina. ¿Para qué decir el APO6? ¿Para qué decir la APOE? Entonces acá tenemos ya los kilomitrones nacientes, le falta el C y el E, y son liberados a los vasos linfáticos intestinales de aquí, circulan el linfático y llegan a los arácnidos, posteriormente en la sangre. Aquí tenemos el kilomitrón naciente, y aquí tenemos todos los líquidos que provienen de nuestra dieta. Aquí están todos los líquidos que provienen de nuestra dieta. Un profesor anterior decía, ¿no? Cuando ocurre la síntesis de los líquidos, es como que
Ahora los líquidos Depende de qué aprenda. como si hubiera humanizado, decía el profesor, ¿no? Porque ya no proviene de la dieta, ya ha sido sintetizado por nuestro propio organismo, y ese sentido, ¿no? Ha sido sintetizado por nuestro propio organismo, entonces decía, se ha humanizado, en este caso la grasina. Bien, entonces teníamos el neutrón naciente ya en la sangre, y decíamos, HD es otro tipo de apoproteína, y le va a ceder ApoC y ApoB, ¿no? La ApoC y la ApoB. Y eso le sirve de señal. Eso le sirve de señal. Y la ApoC le va a servir de señal con el enzima para que esté presente entre una enzima, la lipoproteína lipasa, LPL, lipoproteína lipasa, es una enzima. ¿Qué va a hacer? Va a hidrolizar los triglicéridos. Y acá, este es la pared de la pared de la ahí está adosada la lipoproteína, está adosada a la pared de las arterias. Ahí está pasando los puros neurones y está hidrolizando los triglicéridos. Entonces, este enzima de acá lipoproteína hidroliza los triglicéridos. Es la primera acción enzimática que logró los triglicéridos. Hidrolizar los triglicéridos mediante la lipoproteína lipasa. Y eso va a ocurrir porque está presente la ApoC. Si este kilómetro no tiene ApoC, la lipoproteína lipasa no va a hacer nada. Entonces es como que recibe de señal. Recibe de señal. Ok. Después, ¿no? Que ya se ha hidrolizado la lipoproteína lipasa, esto es el neutrón queda como un neutrón remanente, es más chiquito, no es tan grande. Sigue quedando en sangre, y luego le va a devolver la apoproteína C con HDL. Quedando el neutrón solamente con la ApoE. Y con la ApoE le va a servir de señal para poder ingresar al hígado. Entonces, el neutrón remanente mediante la ApoE, ¿no? Le va a servir de señal para ingresar al hígado. Y en el hígado se va a convertir en otra lipoproteína, la PLD. En el hígado se va a convertir en otra lipoproteína, la PLD. Ya en esa necesidad, ya hay que tener enzima, que va a digerir no todo lo que no le conviene al organismo. Entonces, el QMR es el neutrón remanente. ¿Cuándo ocurre el neutrón remanente? Después que pasa de la lipoproteína lipasa. Después que pasa por la acción de la lipoproteína lipasa, requiere el remanente y mediante la ApoB va a ingresar al hígado. Pues ingresa al hígado para ser convertido en otra lipoproteína, las PLD. ¿Cómo se transportan entonces los lípidos en nuestro organismo? Mediante la lipoproteína. Mediante la lipoproteína es como que los lípidos se solubilizan, porque las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos tienen forma iónica y como que se solubilizan en medio acuoso. Esa es la unidad. Entonces, si cada partícula corta de un núcleo central, que hemos visto formado por lípidos hidrofóbicos, ¿no? Rodeados por una envoltura de lípidos polares. Entonces, los que son lípidos polares están en la parte externa y los hidrofóbicos están en la parte interna. También contienen proteína y como que solubilizan los lípidos hidrofóbicos, ¿no? Y estas proteínas también les sirven de señal, como yo lo decía. La proteína, la lipoproteína, les sirven de señal. Bien. Entonces acá tenemos una lipoproteína en forma general. En la parte interna tenemos los triglicéridos. También están los colesterol. Y en la parte interna lo que tenemos el colesterol. En láminas anteriores no aparece. Aparecía los fosfolípidos. Entonces, el colesterol, ¿cuál es la parte que se orienta hacia el lado? El colesterol tiene un grupo OH. Esta partecita de acá tiene que se orienta hacia el lado, ¿no? El grupo OH, el colesterol, tiene que se orienta hacia el lado. El resto como que se esconde del agua. Acá el fosfolípido, ¿qué parte es la que está dirigida hacia el agua? El grupo fosfato.
El grupo fosfato como que se orienta hacia el ano, y las otras dos ramitas que son los ácidos grasos se esconden de la proteína, atraviesa la membrana, proteínas integrales. ¿Cómo se clasifican estas lipoproteínas? LDL, lipoproteína de baja densidad. IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Las LDL, lipoproteína de baja densidad. Y las HDL, lipoproteínas de alta densidad. Pues está hablando con respecto a la densidad. Está hablando con respecto a la densidad. De todos ellos, ¿cuál es el que no es dañino para nosotros? Aparentemente podemos decir las LDL cuando están en alta concentración, cuando están en todo, no sirven para nosotros. Lo que se puede decir que por el ser humano, HDL es bueno, pero será malo cuando tenga una concentración. Entonces, mire el kilometrón, qué tan grande es, qué tan pequeños son los HDL. Aquí están los lípidos de nuestra dieta, luego van a pasar de LDL, IDL, LDL y HDL. Todo la lipoproteína. Toda la lipoproteína. Acá, en forma de gráfico, los neutrones, ¿cómo son las HDL? Nos habla de densidad. Densidad, aquí más o menos está en 1,06, ¿verdad? Las HDL son más pequeñas, pero son más densas. 1,2 gramos por mililitro. 0%. Y acá por tamaño. Acá diámetro. 0%. Cercano 90. Cercano 90. Y acá cercano. ¿Cuánto podríamos leer aquí? Si acá es 10, acá 2.5 más o menos. 2.5. Si el diámetro de ese es 2.5 y acá es 100, pregunto, ¿qué tan grandes son los kiloneutrones con respecto a las HDL? ¿De cuánto? A ver. ¿Qué tan grandes son los kiloneutrones con respecto a las... Si estoy pensando acá, HDL es 2.5. Tengo que dividir 100 entre 2.5, ¿cuánto sale? 40. Entonces, HDL es 40 veces más grande. 40 veces más grande. En cuanto a diámetro. Acá. Nos habla de la composición, ¿verdad? Proteína, fosfolito, colesterol, etc. Las HDL tiene proteína, esta cantidad de proteína. LDL un poco menos, LDL menos, mucho menos. Entonces, la densidad está dada por la proporción de proteínas que te presenta. La densidad está dada por la proporción de proteínas que te presenta. Entonces, ¿cuál de ellos presenta mayor proporción de proteínas? Las HDL. Yo creo que las más lentas. HDL son más lentas. Densidad. No está invertida en la gráfica. 1.210 de esta bajada. Cuidado. Entonces las HDL son las más densas. Son las más densas. Es más densa porque presenta mayor contenido de proteína. Presenta mayor contenido de proteína. Los kiloneutrones aquí son los bromitos. Kiloneutrones. Este va a estar representado por los triglicéridos. Los triglicéridos. Los kiloneutrones tienen gran cantidad de triglicéridos. Se puede decir la LDL, LDL y HDL. Acá para indicarnos las proteínas, parte
triglicéridos, los ácidos grasos. Acá, mirando, si yo miro los micrones B48, se replica con B48 aquí. El único que tiene B48 son los kilomicrones. El único que tiene B48 son los kilomicrones. Y lo característico más que de solo tiene la apoproteína B5. Solo tiene una apoproteína B5. Acá está hablando nuevamente de la densidad y los diámetros. La densidad y los diámetros. Acá hemos parecido ahora de los kilomicrones, BDE, HDS. Y acá nuevamente el B48 solo está en los kilomicrones. Las LDE solo tienen ApoB5. Hay una técnica que se llama electroforesis. Hay una técnica que se llama electroforesis. Hay una técnica que se llama cromatografía. Es una cromatografía química. Bien, cuando colocamos nosotros nuestra tinta de lapicero, un pigmento vegetal, y lo hago correr por el centro. Supongamos que yo tengo acá un papel aquí, y aquí pongo un puntito de nuestra tinta de lapicero, un puntito. O yo coloco acá un pigmento vegetal. Este papel de acá que tiene la muestra, la tinta, el pigmento, esto si lo coloco sobre alcohol. Entonces, acá, esta parte de acá está descansando en alcohol. ¿Qué va a pasar el alcohol? Va a invertir el papel, ¿verdad? ¿Va a bajar o va a subir? Va a subir. Eso sube por capilaridad. Va a subir. Y cuando encuentre la muestra, lo va a descomponer pequeños componentes que te presentan. Entonces vamos a ver la tinta azul, ¿qué color está conformado? ¿Qué color está conformado? Y si yo tengo un pigmento vegetal ahí de la planta, también lo va a descomponer en sus componentes. Entonces, la cromatografía es una técnica de separación, de una mezcla de cositas, ¿no? Una mezcla de cositas. Algo parecido también ocurre con la electroforesis. Es una separación, pero así lo uso de la corriente eléctrica. Hace uso de la corriente eléctrica. Pues supongamos que yo tengo mi sistema de electroforesis, ¿no? Y para este caso, el sistema, la muestra se coloca en el centro. La muestra se coloca en el centro. Como es electroforesis, uno tiene que hacerle pasar corriente, ¿no? De alguna manera tiene que hacerle pasar corriente. Y la corriente tiene dos polos, positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del pulso eléctrico? ¿Qué decíamos cuando un aminoácido, una proteína, ¿no? O una enzima está en una solución de pH mayor al pulso eléctrico? Mayor al pulso eléctrico. El aminoácido, la enzima, la proteína se carga positivo y negativamente. Dije que se acuerda de ese experimento, dije que se acuerda, porque me están dando lo mismo contrario. Se carga negativamente, ¿no? Se carga negativamente. Entonces, si yo tengo una proteína, un aminoácido, o una enzima, en cierto valor de pH que está por encima de su punto eléctrico, ese aminoácido, esa proteína, se va a cargar negativamente. Ok, aquí está esa muestra cargada negativamente, pero la corriente eléctrica tiene un polo positivo y un polo negativo. Si está cargado negativamente, ¿hacia dónde se va esta sustancia? Hacia el polo positivo o negativo. Vale. Si está cargado negativamente, venga hacia el polo positivo. De esa manera se van a creer. De esa manera se van a creer. Por eso acá dice origen. Y acá este que se aleja más del origen. Este se aleja más del origen.
Esto para respecto a la electroforesis, ¿no? Cómo separar, en este caso, lípidos, ¿no? Así de uso en la electroforesis. Así de uso en la electroforesis. Bien, entonces acá tenemos la LDL que solamente tiene apoproteína B100, la HDL tiene A1, C3, ApoA2, ApoC1, más complejo. Más complejo. Acá tenemos la LDL que tiene su ApoB100. El ApoB100 va a servir de señal para poder ingresar dentro de la célula. Es como que si se abriera una puertita para que ingresen las LDL. Pero no es tanto simple. ¿Cómo ocurre acá? Va a formar una parte interna, lo va a contener y después lo va a ingresar. Y después aquí se va a digerir. Entonces necesita un receptor para ApoB100. Entonces el ApoB100 le sirve de señal para poder ingresar a una célula. Okay. Entonces, acá, nosotros consumimos nuestra dieta, ¿no? Si contiene lípidos, va a ser todo este recorrido. Entonces, acá tenemos el intestino, donde luego la digestión de los lípidos, ya la parte final, luego se ha absorbido y se absorbe como los kiloneutrones, ¿verdad? Los kiloneutrones tienen el B100. Dentro de esta parte de ploma están los triglicéridos. Y los triglicéridos, ¿no? Van a ser hidrolizados por la lipoproteína lipasa, ¿verdad? LPL, lipoproteína lipasa. Y va a quedar un kiloneutrón remanente. Va a ser un kiloneutrón un poquito más chiquito. ¿Okay? Después, acá tenemos que también ya recibió la ApoE, ApoC de la HDL, ya recibió la ApoE y la ApoC de la HDL, y como que el neutrón remanente se va a dirigir hacia el hígado, y mediante la ApoE el hígado lo va a reconocer y no lo va a dejar pasar. Y dentro del hígado se sintetizan las PLD, otra lipoproteína. Y va a actuar parecido a los kiloneutrones. La lipoproteína lipasa va a hidrolizar triglicéridos, la lipoproteína lipasa va a hidrolizar triglicéridos y se va a convertir en IDL, después de lipoproteína de densidad intermedia. O acá conforma LDL para ser repartido a los demás tejidos, ¿no? O se dirige hacia el hígado. Y las HDL, nace en forma naciente y así, va a captar ApoE, ApoC, y la ApoC ya puede lo va a proporcionar a los kiloneutrones. ¿Qué es lo que hace la HDL? Recoge el colesterol de los tejidos hacia el hígado. Recoge el colesterol de los tejidos hacia el hígado. Y las LDL llevan el colesterol a todos los tejidos. Entonces, después las LDL repartidas hacia los tejidos, luego las HDL recoge el colesterol que ya no recibe los tejidos para llevarlo hacia el hígado. De esa manera ocurre el metabolismo de la lipoproteína. Acá tenemos ahorita una sola enzima, ¿verdad? La lipoproteína lipasa que actúa sobre los kiloneutrones y las PLD. Los kiloneutrones y las PLD. Otra lipasa ya actuaron acá. Otra lipasa ya actuaron acá para digerir, ¿no? Los nutrientes a base de lípidos. Acá algo parecido, ¿no? Decimos acá los nutrientes por completo, luego el intestino se han rearmado nuevamente, formando los kiloneutrones. En los kiloneutrones tenemos colesterol, todos ellos se han rearmado.
de ahí sale la sangre y a nivel de los capilares tenemos algunos linfas a nivel de las paredes. ¿Qué ocurre cuando los linfas se pueden realizar los kilometrones? Pues tienen los kilometrones como tal, mira, son más chiquitos, los llaman remanentes. Y mediante el agua va a poder ingresar al hígado y el hígado va a sintetizar BDD y otra vez los triglicéridos presentes en el BDD se van a movilizar acá mediante la metoproteína pasa generando en este caso las IDL, LDL, los LDL van a los tejidos hepáticos y de los tejidos hepáticos regresan colesterol hacia el seminario de diabetes, no sé si vieron este técnico que es hemoglobina glicosilada, sí, ¿verdad? Entonces la hemoglobina glicosilada justamente confirma qué porcentaje de esta hemoglobina glicosilada se ha dividido con la glucosa. Y como los glóbulos rojos duran 120 días, entonces yo tomo una muestra y hago la hemoglobina glicosilada, me encuentro la hemoglobina glicosilada. Ustedes deben tener diabetes hasta 3 meses en casa. Es el tiempo que dura los glóbulos rojos. Bien, entonces, con respecto al colesterol total, es la suma de los LDL, HDL y LDL. La suma de los acá dice las LDL es aceptable cuando está por debajo de 140. Alto riesgo cuando está por encima de 190. Entonces, ya vamos a decir que es colesterol malo cuando está por encima de 190. Las HDL es lo contrario, miren. Es aceptable cuando está por encima de 35. Pero las HDL, a diferencia de varones y mujeres, ¿no? Las mujeres no ganan. Yo tengo como 45, los varones tienen como 35. Y acá en las HDL, cuanto más concentrado esté, es mejor. Cuanto menos concentrado esté, es peor para, en este caso, para el paciente. Y esto es una relación con una persona sana. Cuando se divide LDL y HDL, tiene un valor de 3,5. 3,5. Este es un índice heterogéneo. Esta división de acá también es un índice heterogéneo. Vamos a realizar nosotros en la práctica cuantificación de colesterol y su fracción. Cuando hicimos su fracción estamos hablando de eso. Vamos a determinar el colesterol total, vamos a determinar las LDL, vamos a determinar las HDL. Pregunta, vamos a determinar el colesterol total, LDL y HDL. ¿Cómo determinamos las LDL? ¿Cómo determinamos las LDL? Si ya conozco estos tres. Por diferencia. Por diferencia. Conozco esto, conozco esto, conozco esto, aunque por diferencia,
Este de acá es un tríptico para cuantificar colesterol. Entonces, cuando uno compra el reactivo, viene un tríptico, es como vienen los medicamentos. Están todas las indicaciones para que se le ponga, y las contraindicaciones. Como acá hablaba, pues, de forma resumida, ¿para qué nos sirve este reactivo de acá? Se conoce como kit de diagnóstico. Kit de diagnóstico. La condición de la muestra, cómo se debe guardar la muestra. Sí, para HPL se requiere un reactor resultante. Si yo quiero hacer determinación de HPL, requiere un reactor resultante. Las LDL también requieren un reactor resultante. Otra forma de determinar PLDL es la concentración de los triglicéridos dividido entre sí. Es la relación triglicéridos entre sí para determinar PLDL. Supongamos que yo determino triglicéridos, le saco la lista fácil y tengo las PLDL, tengo esto, determino esto otro y determino esto otro. Entonces, con estos tres de aquí, esto y estos dos, puedo determinar cuánto es LDL. LDL, si estos dos pasan a restar, pero el otro total me saca LDL. Pero no les dije que estas reacciones son enzimáticas. Estas reacciones son enzimáticas. Y ya hemos visto, ¿no?, que la glucosa requiere dos enzimas, ¿verdad? Acá requiere más enzimas. Acá requiere más enzimas. Pero sobre todo los triglicéridos, yo les decía cuando hablamos de especificación, cuanto más enzimas se requiera, es porque se ha requerido a su vez mayor cantidad de purificación. Cuando se hace mayor cantidad de purificación, el costo de este producto va a ser mayor, ¿no? El costo de este producto va a ser mayor. Entonces, ustedes conocen en el laboratorio cuando ven una prueba de glucosa, 10 horas, 15 horas. Pero el triglicérido cuesta más porque tiene mayor cantidad de enzimas. Mayor cantidad de enzimas. Miren, en la última práctica, ¿cómo determinamos la concentración de la muestra correcta? ¿Cómo determinamos la concentración de la muestra correcta? ¿Qué se requiere? Primero se reza por lo del blanco, y después la ¿Cómo calculamos la concentración de la muestra correcta? Claro, estamos hablando del examen, ¿verdad? El examen tiene esta concentración y absorbancia. Y de la muestra que yo la tengo, solamente absorbancia. Y si me da valor de absorbancia del blanco, ¿qué va a poner el blanco? se resta. Pero tiene que estar propio de tipo corregido. Yo puedo decir así, la concentración del estándar, en la práctica vamos a ver, 100 miligramos de estándar de glucosa es absorbancia. La absorbancia de la muestra, ¿cuánto es? Creo que es una regla que es comparamos estándar o muestra con la absorbancia temporal. Y si de ahí dejamos, mi concentración de muestra es igual a la absorbancia de la muestra.